Queridos alumnos del segundo grado de secundaria, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del punto como subcapítulo del gran tema los signos de puntuación. El punto, ¿qué es el punto? Desde el punto de vista del lenguaje. El punto es una pausa en el desarrollo de un pensamiento que me permite la mejor comprensión de aquello que escribo. Ya hemos dicho entonces en la parte final que escribo, es decir, que se usa en los textos escritos, en el lenguaje escrito. Nuestra práctica diaria desde que nacemos es el lenguaje hablado. En el lenguaje hablado hacemos nuestras pausas, nuestros énfasis, el uso correcto del acento. Eso lo conocemos de la práctica diaria. Pero también tenemos que reconocer al lado de la riqueza, de las cosas positivas del uso de nuestro lenguaje hablado, sus limitaciones hay que reconocer. Y muchos de nosotros, unos más, otros menos, tenemos limitaciones para expresarnos. Muchas veces decimos, yo quiero decirlo, pero me faltan palabras. Me faltan palabras. Es decir, el bagaje de palabras que hemos aprendido no me permiten comunicarme muchas veces. Lenguaje hablado. O cuando escuchamos una canción y decimos, yo siento eso, también lo siento, pero no lo he podido expresar. Y esa palabra, esa canción, está expresando lo que yo siento. Entonces, ¿por qué no podemos expresar lo que sentimos muchas veces? Porque carecemos de ese bagaje de palabras que me permitirían expresarme. Si eso ocurre con el lenguaje hablado, las limitaciones en el lenguaje escrito son mucho mayores. Porque en el lenguaje escrito necesito, para que se me entienda, hacer uso de palabras que llevan acentos, de signos de puntuación como la coma, el punto y coma, y en este caso el punto. Y es necesario entonces, porque no todo lo que hacemos en la vida se soluciona con el lenguaje hablado. Habrá momentos, según como ustedes vayan desarrollándose profesionalmente, en que tengan que escribir. Y eso es necesario. Incluso ahora con el uso del internet, el correo, los correos. Y ya no se diga pues del chat, donde todo el mundo se permite de todo en cuanto a las normas, en cuanto al uso correcto de las palabras, a cómo se escriben. Ustedes son testigos de cómo a veces hay errores garrafales. Pero bueno, hemos llegado a este momento en el camino en el que hay que hablar del punto. Y el punto es al mismo tiempo una pausa, pero el signo de puntuación que me permite ser entendido, ser comprendido. Volvemos a repetir, cuando se trata del lenguaje escrito, porque cuando hablo pongo mis pausas, pongo mis énfasis, me expreso muy bien, con las limitaciones que hemos dicho, pero me expreso. Yo escuché decir hace poco, antes de que entráramos a la cuarentena, y nos vimos en el colegio a un chico que le decía al otro, 3 palabritas, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí no era necesario pues
conocer las reglas de la acentuación, los signos de exclamación. No, no, ¿qué te pasa? Y esa expresión al mismo tiempo que parecía una pregunta, sonó como una amenaza. Esa es la riqueza del lenguaje. ¿Qué te pasa? Si yo tuviera que trasladar eso al lenguaje escrito, tendría que hacer uso para que se transmita eso que yo vía, porque cuando uno habla, tiene la oportunidad de que ve el rostro, escucha una voz, siente una fuerza en las palabras, entonces ahí está todo. Pero si yo fuera un narrador por decir una historia determinada en un colegio, entonces, ¿cómo vuelco eso que yo vi a un texto escrito? Ya, está bien, hay signos de admiración. Pondré un ¿qué te pasa? Y yo sé que ese ¿qué te pasa? Ese va con acento, el ¿qué te pasa? Un signo de admiración. Pero nunca llegaría a reflejar en ese texto, en ese ¿qué te pasa? Lo que yo vi. Ay, yo vi una expresión, como le digo, que no solo era una pregunta, una exclamación en este caso, ¿qué te pasa? Sino era como, ya después de eso ya venía pues un cocacho. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante. Si yo quisiera transmitir eso, tendría que usar más de una palabra, más que del ¿qué te pasa? Al ¿qué te pasa? Le pondría su signo de admiración, le pondría de repente hasta 3 signos de admiración, le pondría su acentito en el qué, en fin, todo lo que se puede, lo que me permite los signos de puntuación. Pero además tendría que agregar otras cositas, porque yo vi más que eso, vi cosas, entonces tendría que decir, ¿qué te pasa? Le dijo airado el alumno a su compañero. En su rostro se dibujaba, en fin, ¿se dan cuenta? Todo lo que sería necesario para reflejar lo que uno ve en la realidad, con 3 palabritas. Entonces, por eso es importante el escribir correctamente, usar todos los recursos necesarios para reflejar una realidad. O si yo, por ejemplo, le escribo un correo, una carta, en un correo a otra persona, manifestándole la situación de precariedad en que me encuentro. Entonces tendría que saberme todos los recursos. Signo de puntuación, signo de exclamación, el uso del punto, de la coma, etc. Bueno, eso lo he dicho para que ustedes tomen en cuenta, tomen conciencia de lo importante que es el lenguaje escrito. Entonces el punto es eso, una pausa que me permite la mejor comprensión de lo que escribo. Y así está el punto seguido si es que expreso una oración, un pensamiento completo y quiero seguir expresando otros. El punto seguido el punto está al final de una oración, de un pensamiento. A 350 se eleva el número de infectados por la pandemia del coronavirus en Lima. Ya expresé un pensamiento, punto. Así lo informó el Ministerio de Salud a través de la ministra, la señora fulana de tal, punto. Estamos en la misma idea, hablando de los afectados por el coronavirus. Muy bien. Punto seguido, punto final de una oración, punto seguido cuando sigo con la misma idea. Punto aparte. En otros países como nuestros vecinos del norte, en Ecuador, el número de muertos es muchísimo mayor porque su sistema de salud es mucho más precario. Punto. Otra vez. Después de un punto aparte, ¿por qué? Porque ya estoy saliendo de la idea principal, que es el coronavirus acá, y ahora estoy hablando de otro punto aparte. Y así, un párrafo le sigue a otro párrafo, ¿no? El parrafito, primero con sus puntos seguidos. El punto aparte
para un párrafo del mismo tema, pero desarrollando otros aspectos. Y al final digo, esto es todo lo que tenía que decir. Punto final. Punto seguido, punto aparte, punto final. El mismo desarrollo del tema me va indicando cuándo uso cada punto. Muy bien, queridos alumnos, en su libro de competencia lingüística, en la página 64, ahí estamos con detalle, se trata con detalle de estos puntos de los que yo le he hablado. Y bueno, siempre vamos a hacer nuestros ejercicios, así que ya nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.